Urbanidades. Historias de RK Radio. La protección civil en México. Los desastres son el punto de partida para el surgimiento del concepto de protección civil en México. En nuestro país, los desastres provocados por la erupción del volcán Chichonal en Chiapas en 1982, la explosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan Ixhuatepec, Estado de México en 1984, y los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México de 1985, son el antecedente inmediato de la creación en 1986 del Sistema Nacional de Protección Civil en México, del cual el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura forman parte, esto con la finalidad de estar preparados para dar una respuesta civil a emergencias de esta índole y desarrollar la cultura necesaria de prevención y autoprotección en toda la población. El 28 de marzo de 1982, el volcán Chichonal o Chichón expidió una columna de piroclásticos y gases que alcanzaron los 17 kilómetros de altura y los 100 de diámetro. Según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de México, los primeros indicios de la reactivación comenzaron a partir de noviembre de 1981 con pequeños sismos locales, mientras comenzaban a ser notables las emanaciones de vapor y gas procedentes del cráter y alrededor del domo. También pobladores reportaron constantes ruidos subterráneos. El Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas afirmó que las muertes de los indígenas zoques, de acuerdo a los testimonios orales de la población local y estudios históricos, pudieron ser evitadas. Esto debido a que los desplazamientos humanos que amenazaban a las ciudades de Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez, y el vulcanólogo Federico Monser diseñaron una política de contención humana que impidió a la población abandonar sus tierras, y en otros casos fueron obligados a retornar a sus lugares de origen entre el 29 de marzo y 2 de abril de 1982, pese a que la erupción volcánica no había cesado. Por el contrario, las autoridades privilegiaron la evacuación del hato ganadero y el monitoreo de la presa hidráulica ubicada en el Chicoacén. Esta versión es corroborada por el investigador Hidalgo Mellanes, quien narró como en su libro La fiesta del enojo lo sucedido de aquel domingo 28 de marzo bajo una investigación que recopiló documentos y se acercó en directo a las víctimas. La protección civil es una protección ante fenómenos perturbadores que pueden ocasionar desastres. Protección civil podría ser el conjunto de acciones que prevén, disminuyen y mitigan los riesgos de una sociedad a ser afectada por fenómenos perturbadores. En 1996, el viernes 2 de febrero, el Diario Oficial de la Federación publica la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y la define como un conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que efectúan coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades, que se lleva a cabo para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entornos frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Y es en el año 2000 cuando se ratifica este concepto en la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Nación el 13 de mayo y entendida como un conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Eran minutos antes de las 6 de la mañana. Margarita Hernández había dejado a sus hijos dormidos cuando salió a comprar leche a una tienda de Liconza. De pronto, todo se puso rojo. Se sintió mucho calor y comenzó la corretiza. San Juanico había desaparecido de la faz de la tierra, decían las noticias de sus días. Ella y sus hijos estaban ahí, entre la quemazón, el olor a gas y montones de gente con la piel hecha jirones buscando salir como fuera de aquel infierno. Era la madrugada del 19 de noviembre de 1984. La noche anterior, los vecinos de San Juan Ixhuatepec, cuya fundación data desde tiempos prehispánicos, habían reportado a las autoridades un fuerte olor a gas, pero nadie hizo caso, y fue hasta ese día cuando todo voló en pedazos. Margarita solo pensaba en sus hijos, e inconsciente por las quemaduras de 3er grado que habían abrazado sus pies y sus manos, corrió a casa a sacar a sus hijos. Otro, quien vivía con otros tíos, falleció. Esa noche estaba justo en la zona de las explosiones. En esos años la zona era un montón de casas de lámina y asbesto.
En esos años, la zona era un mundo de casas de lámina y asbesto, una pequeña ciudad perdida que terminó reducida a nada luego de las explosiones. El piso se sentía caliente, se nos quedaban los pedazos de piel en los pies en las calles, todo eran gritos, nadie sabía qué había pasado. Parecía que había pasado un avión, pero era una de esas salchichas tanques de gas que volaron el cerro, por eso corríamos, muchas de las que estábamos ahí se murieron en el hospital. Dentro de lo que cabe, explica ella, le fue bien, porque su yerno perdió toda su familia esa mañana. Él había salido a colocar su puesto frente al mercado de San Juan cuando vino la explosión. Toda su familia quedó calcinada. Incluso cuenta que se encontraron a sus hijas abrazadas. De acuerdo con las cifras oficiales, tras la explosión murieron unas 500 personas. Poco menos de 1000 sufrieron heridas considerables. Más de 300 tuvieron quemaduras de primer grado y 60,000 habitantes fueron evacuados. Además, se contabilizaron 149 viviendas destruidas y los hospitales capitalinos atendieron por esos días a 7,000 afectados. Debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 1985, surgieron en México diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres. El gobierno federal decidió establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil, dotándolo de una institución que proporcionará el apoyo técnico a las diferentes estructuras operativas que lo integran. Para su creación se contó con el apoyo económico y técnico del gobierno de Japón, quien contribuyó en la construcción y el equipamiento de las instalaciones. De igual forma, proporcionó capacitación a los especialistas nacionales a fin de mejorar los conocimientos y la organización en lo relativo a los desastres sísmicos. Simultáneamente, la Universidad Nacional Autónoma de México aportó el terreno en el que se construiría dicha institución, proporcionó al personal académico y técnico especializado, e impulsó decididamente los estudios relacionados con la reducción de desastres en el país. Como resultado de estas tres importantes iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, teniendo el carácter de un organismo administrativo desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, quien aporta la estructura organizacional y provee los recursos para su operación. El CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 1990. A las 7:19 del 19 de septiembre de 1985, la capital del país se sacudió con un sismo de magnitud 8.1. El movimiento devastó la zona del centro de la ciudad, provocó daños severos en cientos de edificios y causó la muerte de miles de personas. No se conoce el número exacto de víctimas que dejó el sismo. El gobierno dijo que fueron 3.692. La Cruz Roja Mexicana señaló que la cifra superó los 10,000. El número de personas afectadas por el desastre, entre damnificados y quienes sufrieron secuelas psicológicas, tampoco se conoce. Los edificios derruidos se reconstruyeron o se dieron su espacio a parques o centros culturales. Hay nuevos reglamentos para que las construcciones resistan un movimiento telúrico de gran magnitud. De entre las miles de personas que ayudaron en el rescate de las víctimas o atendieron a damnificados, surgieron movimientos sociales que impulsaron cambios políticos en el país. Se creó una cultura de protección civil que no se limita a los movimientos de tierra, sino que incluyen la prevención en inundaciones o por huracanes o incendios. Por lo menos una vez al año se realizan simulacros de evacuaciones de escuelas, edificios públicos y algunas empresas. Legalmente, las dependencias públicas y empresas del país están obligadas a contar con personas capacitadas para reaccionar en caso de desastres. Para 4 millones de capitalinos que nacieron en 1985, esta es la única fachada que conocen de la Ciudad de México. Algo que llamó la atención de muchos capitalinos después del sismo de 1985 es que muchas de las construcciones que colapsaron eran relativamente nuevas. Las viejas casonas y palacios construidos, algunas desde la época de la colonia, sufrieron daños menores. Una de las explicaciones fue que las normas para construir en la capital no tomaron en cuenta las condiciones del suelo, que en sitios como el centro y la colonia Roma se componen fundamentalmente de arcilla. Pero otros argumentaron que los constructores no cumplieron con los reglamentos gracias al aval de las autoridades locales. Los resultados fueron más de 800 edificios que se vinieron abajo y miles de casas que resultaron afectadas.
Después de la catástrofe en la capital, las leyes se endurecieron. Ahora, las construcciones deben realizarse con materiales más ligeros y con una estructura capaz de resistir movimientos telúricos mayores a magnitud 8. Otra de las consecuencias fue crear instituciones para prevenir o mitigar los efectos de un desastre natural. Así nació, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que no solo atiende el problema de los sismos, sino que en las últimas décadas se concentra cada vez más en las afectaciones por huracanes o inundaciones. Urbanidades. Historias de RK Radio.